Les contaba a sus compañeros de las clases presenciales que ya estamos casi terminando, ¿cierto?, con lo que nos queda de esta unidad, ¿sí?, de la energía eléctrica, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces lo que nos corresponde hoy día es ir haciendo una especie de resumen, o más que nada una revisión general de lo que ya hemos ido viendo, y en este caso vamos a ver, ¿cierto?, cómo nace el concepto de electricidad, y más que el concepto de electricidad, desde cuándo se comienza a hablar de ella, a través de distintos descubrimientos, no solamente del descubrimiento de la electricidad, sino que el descubrimiento de distintos objetos que son parte de, por ejemplo, un circuito eléctrico, cuando se descubre la pila, ¿cierto?, cuando se crea la primera ampolleta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro objetivo de hoy es conocer e identificar los principales aportes generados por diferentes científicos sobre la energía eléctrica y en general, digo chiquillos, la electricidad. ¿Sí? Recordando aquí, ¿cierto?, de lo último que hemos hablado que tiene relación, ¿cierto?, con la electricidad, tenemos en cuenta que la electricidad se produce, ¿cierto?, es un fenómeno que se produce con respecto a dos cuerpos que se traspasan, ¿cierto?, se transmiten cargas eléctricas, ¿ya? Sobre todo y principalmente, por ejemplo, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la idea, se me fue la palabra, espérame. Un circuito eléctrico, perdón, se me había ido. Ya, entonces, sobre todo un circuito eléctrico que es como el principal exponente, chiquillos, de la conducción de electricidad. ¿Ya? Entonces, importante entender que estos circuitos solamente se crean si existen distintos materiales que están conectados y que son ferromagnéticos, es decir, que tienen propiedades magnéticas, ¿cierto?, o eléctricas, ¿ya?, para poder, ¿cierto?, de cierta forma producir este transporte de cargas eléctricas, ¿ya? ¿Cómo surge el concepto de electricidad? Como yo les mencionaba, ¿cierto?, no parte desde un solo investigador, sino que son varios investigadores, ¿cierto?, que empiezan a hablar de este concepto, empiezan a hablar, ¿cierto?, de los distintos componentes, por ejemplo, de un circuito eléctrico y de varios temas más que después los vamos a relacionar, ¿cierto?, directamente con la electricidad, ¿ya? Y obviamente es importante hablar de la energía eléctrica por sobre las demás, ¿cierto?, por sobre la química, por sobre la geotérmica, por sobre la solar, etcétera, por sobre las demás. ¿Por qué? Porque obviamente si uno mira a su alrededor, la gran mayoría de las cosas que están a nuestro alrededor, ¿cierto?, utilizan esta energía eléctrica. Ya, de hecho, la energía eléctrica hoy en día es como el pilar de nuestra sociedad, es lo más importante, es parte fundamental. ¿Ya? Entonces, una de las primeras personas que comenzó a hablar, ¿cierto?, del concepto de energía eléctrica, ¿cierto?, o más bien de electricidad, fue Tales de Mileto. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, pues fíjense, del 624 al 543 después de Cristo, ¿ya? Este personaje que principalmente, si no me equivoco, era de Grecia, era griego, ¿cierto? Él era como una especie de físico matemático, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo él? Un día descubre que si frotaba, ¿cierto?, dos trozos de ámbar, que eran dos como piedritas minerales, ¿cierto?, así un poco amarillentas, si él las frotaba, ¿cierto?, entre ellas y después las frotaba a la piel de un animal, lo que iba a ocurrir dentro de esta, digamos, reacción es que en este caso esta piedrita de ámbar, ¿sí?, iba a traer algunos objetos chiquititos, ¿ya? Es decir, cuando él frotaba esta piedra, ¿cierto?, por encima de la piel del animal, y después esta misma piedra la conducía, ¿cierto?, a estos objetos pequeños, se daba cuenta que estos objetos pequeños se atraían a esa piedra. ¿Ya? En estos tiempos estamos hablando que todavía no se hablaban de estos fenómenos, ni de la repulsión ni de la atracción. Recuerden que la atracción es cuando dos cuerpos de cargas distintas se juntan, se atraen, y la repulsión es cuando dos de carga igual se separan, ¿ya? Por lo tanto, aquí Tales de Mileto se da cuenta de que existe un fenómeno que es
que al frotar, ¿cierto? Al poner en una superficie y hacer esto, ¿cierto? Con cualquier objeto, ¿sí? Y después se lo colocamos en otro lado, lo más probable es que capte estos objetos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el ejemplo del globo, ¿sí? El ejemplo del globo, imagínense si está un globo inflado y uno se lo pasa por el pelo y después lo aleja y ¿qué pasa? Los pelos se empiezan a parar, ¿sí? Entonces, claro, esa fue como la principal idea que descubre este señor, Tales de Mileto, y la verdad de las cosas, como estamos en tiempos, bueno, en esos tiempos eran tiempos bastante limitados con respecto al día de hoy, porque claramente hoy en día hay harta tecnología, ¿ya? Entonces se pueden utilizar los laboratorios, digo, para hacer varios experimentos, ¿sí? Pero en ese tiempo no era así, no era posible, solamente se podían quedar con lo que ellos experimentaban de forma, digamos, natural, ya no podían, digamos, como crear elementos, sustancias químicas para hacer un experimento porque no estaban las condiciones, ¿ya? Entonces, este caballero se queda, ¿cierto? Con esta idea, ¿sí? Con esta idea de electricidad y de que un cuerpo atrae, ¿cierto? A estos cuerpos más pequeños y livianos, ¿sí? Luego aparece William Gilbert, ¿cierto? Y pasa bastante tiempo, de hecho pasan unos 1000 años, ahí sí, pasan unos 1000 años en donde este caballero, a través de los experimentos del anterior, de Tales de Mileto, ¿cierto? Se da cuenta y observa nuevamente este trozo de ámbar y se da cuenta, obviamente, de lo mismo que el anterior, que habían objetos que cuando se acercaban a este trocito de ámbar que estaba agitado, ¿cierto? Estos objetos se unían, ¿ya? ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué dice este caballero? Entonces dice, yo tomo lo que me dice Tales de Mileto, pero ahora yo le voy a colocar un nombre específico a cada proceso, ¿sí? Por lo tanto, él se da cuenta, y además se da cuenta, digo, que hay objetos que se unen, ¿cierto? Pero también hay objetos que no se unen, que no les ocurre nada. Por lo tanto, él, en este caso, denomina, ¿cierto? Ay, no sé por qué se me apagaron las dos cosas. Ahí sí. Ya. Como les decía, él en este caso denomina, ¿cierto?, estos dos fenómenos, que es cuando captaban los materiales, ¿cierto?, y el otro cuando lo alejaba o simplemente no los captaba, le denomina los fenómenos de atracción y de repulsión. Él es quien coloca los nombres específicos de estos fenómenos, ¿sí? Y primero que todo, da dos conceptos súper importantes, ¿sí? Que tienen que ver con que existen materiales que son conductores de la electricidad, ¿cierto? Como existen materiales que son aislantes, ¿ya? Y a los conductores le llamamos cuerpos eléctricos, y tenemos también, o en este caso, tenemos también los cuerpos aneléctricos, conductores, perdón, conductores de electricidad les llamó aneléctricos, ¿cierto? Y los aislantes, cuerpos eléctricos, ¿sí? Prefiero que nos quedemos con la definición que nosotros conocemos: cuerpo aislante y cuerpo conductor, nada más. Porque estos nombres después, de hecho, ni siquiera se utilizan, ¿ya? Él solamente lo utilizaba para cuando hizo su descubrimiento, pero nos damos cuenta que después los que más se utilizan son eh, aislante, ¿cierto? Y conductor, ¿ya? Entonces, luego de que, claro, este personaje anterior, ¿cierto? Pusiera, digamos, en jaque esta idea nueva, ¿cierto? Después de que él pudiera decir, ya, sabes que yo voy a tomar lo que dice Tales de Mileto, está bien, está correcto, ¿cierto? Pero la diferencia es que él, que sigue, comienza, ¿cierto?, a realizar, ¿cierto? A realizar Benjamin Franklin, ¿cierto? Comienza a realizar distintos experimentos a partir de lo que decían los dos anteriores, ¿sí? Sí, es William Gilbert, Gustavo, y el anterior es Tales de Mileto. ¿Por qué nombro más a Tales de Mileto? Porque fue el primero en comenzar a hablar sobre esta temática, ¿ya?
Entonces, Benjamin Franklin, ¿sí? Durante los periodos del 1706 al 1790, se habló mucho, ¿cierto?, de los inventos y de los experimentos que él lleva a cabo, ¿ya? Que tiene que ver principalmente con algo que surgió, chiquillos, desde lo cotidiano. Un día él estaba encumbrando, ¿cierto?, un volantín, ¿ya? Y se da cuenta de que ese volantín, que es un objeto, ¿cierto?, podría ser conducido, ¿ya? ¿Y cómo podría ser conducido? A través de la electricidad. Por lo tanto, él menciona que la electricidad en sí podía ser conducida, ¿ya? También importante porque Benjamin Franklin es uno de los que comienza a hablar sobre los principios de conservación de la electricidad, ¿ya? Y más adelante vamos a ver, ¿cierto?, de qué se trata, en este caso, estos postulados. Luego tenemos a Charles Augustin de Coulomb, ¿ya? O Coulomb, como se le menciona. Gustavo, cuénteme. Perdón. Que si podía estar un poquitito más en la diapositiva anterior para alcanzar a escribir. O sácale. Ah, pero no, mira. Yo te voy a mandar el Power ahora apenas termine la clase para que lo veas, ¿ya? Para que no nos vayamos quedando Pero va pegados, a ser ¿cierto? ahora mismo. Es que tengo que ir avanzando, mi niña, no. Tengo que ir avanzando, espérame. Sácale una foto por último y ahí seguimos. Bueno, porque tengo que seguir avanzando con esto. Ya. Ya, mientras tanto, espérenme. Listo. Ok. Ya, seguimos. Les mencionaba que tenemos a Charles Augustin de Coulomb o Coulomb, ¿cierto? Este personaje, primero que todo, también obviamente toma lo que hablan los tres personajes anteriores, ¿ya? Pero él empieza a hablar de un concepto diferente que es la electroestática, ¿ya? En donde a la electricidad le agrega el concepto de estática. Y la estática, chiquillos, tiene que ver casi con, o está casi relacionada, ¿cierto?, con, en este caso, el magnetismo. ¿Ya? Más adelante, bueno, de hecho nosotros no vemos ni en quinto ni en sexto lo que es la ley de Coulomb o de Coulomb, ¿cierto? Porque él saca una ley a partir de sus investigaciones, ¿ya? Importante también porque fija los principios de interacción entre las cargas, ¿ya? Cómo se pueden dar las cargas, siempre y cuando, etcétera, etcétera, ¿ya? Después tenemos a otro personaje súper importante que es Alexandro Volta, ¿ya? ¿Quién era este personaje y por qué es importante? Porque es uno de los primeros científicos que crea el modelo de pila eléctrica en toda nuestra historia, ¿ya? ¿Ustedes saben para qué sirve la pila? La pila sirve para suministrar energía eléctrica, ¿cierto?, a un circuito eléctrico, ¿ya? ¿Cómo fue la pila que él creó? La pila que él creó tiene relación, ¿cierto?, con las pilas de hoy en día, ¿ya? Tiene dos polos, dipolos, ¿cierto?, el ánodo y el cátodo, y importante también es que utiliza la energía química para crear energía eléctrica. Recuerden que yo siempre les he mencionado que la energía química que hay en el interior de la pila, es decir, ese polvillo, ¿cierto?, ese electrolito, actúa de tal manera, ¿cierto?, reacciona que se produce la energía eléctrica, ¿ya? Entonces este personaje fue el que realizó el primer modelo de pila eléctrica, ¿cierto? Y desde ahí en más comienzan a crearse las distintas otros tipos de pilas, ¿ya? Tenemos el siguiente que se llama André-Marie Ampère. El concepto Ampere lo van a escuchar, ¿cierto?, en séptimo básico, no, en octavo básico, de hecho. Ahí vamos a hablar de amperes, porque fíjense bien que amperes, este personaje, está relacionado con la corriente magnética que fluye en un circuito eléctrico,
¿ya? ¿Qué es lo que hace él? Crea la teoría del electromagnetismo, ¿cierto? Y dentro de este electromagnetismo se relaciona el concepto de corriente eléctrica y obviamente magnetismo, ¿ya? Importante mencionar también de que la gran mayoría de las leyes que existen, ¿sí? Llevan por sí misma el nombre, ¿sí? De el autor quien la descubrió, ¿ya? Y en este caso vamos a ver que la intensidad de corriente de un objeto va a ser expresada en amperes, ¿ya? Luego tenemos a Michael Faraday, ¿cierto? Que alrededor de 1820, ¿cierto? Realiza distintos aportes que tienen que ver con el motor eléctrico o generador eléctrico, ¿ya? Por lo tanto, este caballero va a ser uno de los principales creadores, ¿cierto? De lo que es el motor que hoy en día conocemos, ¿ya? Importante también de que gracias a este motor, ¿cierto? Este personaje pudo comprobar que también existe una corriente eléctrica para su nuevo fenómeno. ¿Ya? Tenemos un cachito. Luego tenemos a James Joule, ¿sí? Que también se utiliza, ¿cierto?, para calcular algún valor dentro de un circuito eléctrico. La diferencia es que en este caso, ¿sí? Joule lo que hace es determinar cuál es la temperatura o calor, ¿cierto?, de un circuito en la medida en que el circuito va enviando electrones a todo él, ¿ya? Es decir, qué tanto se calientan los cables o qué tanto se calienta, por ejemplo, la ampolleta, etcétera, etcétera. A eso está asociado, ¿ya? Entonces, tenemos uno de los últimos que es Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que hace él? Él crea los primeros bocetos, ¿cierto? O modelos de una ampolleta, ¿ya? Principalmente tenemos que entender que la ampolleta, ¿cierto? Vino como casi que a cambiar el mundo o la historia, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que en este caso, ¿cierto? No sé, todavía no existía la ampolleta y la única luz que se utilizaba era la luz del sol o la luz de las velas con fuego, ¿cierto? Por lo tanto, el invento de Thomas Alva Edison fue súper importante, ¿ya? Ya que de cierta forma muestra un precedente de un antes y un después de que todo esto ocurriera, ¿ya? Y obviamente esta ampolleta fueron de mucha ayuda, ¿cierto?, para la gente que vivía en estos alrededores. Y finalmente tenemos a Nikola Tesla. ¿Quién era este personaje llamado Nikola Tesla? ¿Sí? Él, primero que todo, ¿cierto?, crea algo que nosotros conocemos como el motor eléctrico de corriente alterna, ¿ya? Una de las cosas importantes, ¿cierto?, es que también menciona en sus escrituras, ¿sí?, que existen elementos eléctricos que hasta hoy en día utilizamos en la actualidad, por lo tanto necesitamos cómo saber utilizarlo, ¿ya? Cuando hablamos de lo que él inventa, que tiene relación con la corriente alterna, chiquillos, estamos haciendo referencia a que las cargas eléctricas que se mueven dentro de este sistema van a ser periódicas, es decir, una tras la otra y no van a cambiar, ¿ya? Este movimiento, ¿cierto?, es el movimiento de las cargas, puede ser un movimiento más rápido, ¿cierto?, puede ser un movimiento más lento, etcétera, etcétera, pero esto significa, ¿cierto?, el movimiento, en este caso, de las placas, ¿sí? Y finalmente tenemos, chiquillos, que cuáles son los hitos en el uso de la electricidad en Chile, ¿cierto? Que más que nada hitos refiere, chiquillos, a cuáles son los sucesos que ocurrieron, ¿sí?, que influenciaron o influyeron de manera más directa en nuestro país, ¿ya? Por ejemplo, el primero fue en 1881, ¿ya? ¿Cuál fue el hito que en ese año, cierto, fue súper importante? Tiene que ver con que se comenzó a utilizar la electricidad, ¿ya? Y obviamente al empezar a utilizar la electricidad dentro de un hogar, ¿cierto?
ocurre este salto en el tema de la comunicación. ¿Ya? Ahora no solamente se puede hablar por carta, sino que también se puede hablar, en este caso, por cualquier otro instrumento, o podemos realizar cualquier otro instrumento eléctrico. ¿Ya? Ya que no solamente esta electricidad que llega, ¿cierto?, a la ciudad es para poder hablar con otra persona por teléfono, walkie-talkie, lo que sea, etcétera, sino que empieza, ¿cierto?, de otra forma a incluir y a unir más a las regiones. ¿Ya? En 1833, ¿sí?, la famosísima, chiquillos, Plaza de Armas es el primer espacio público de Chile que va a ser iluminado por la electricidad. ¿Ya? Lo más probable es que esta electricidad haya partido, ¿cierto?, siendo, en este caso, de su... Aló. Ahora sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Buenísimo. Hoy yo estaba hablando como loro y de repente me doy cuenta que estaban todos así, en modo, en modo congelado. Ya, a ver, compartiendo de nuevo. Ya. No sé en cuál parte me quedé ya, pero voy a repetir esto. Importante, chiquillos, que esto de que cuando llegó la electricidad acá a Chile no fue automáticamente en todos lados, sino que fue en lugares específicos y que por lo general eran el centro de Santiago o los lugares del barrio alto, ¿cierto? Y después de esto, la luz comienza a llegar, la electricidad más que la luz, comienza a llegar a todos los hogares de nuestro país. Hoy en día, si no digo todos, puede ser que algunos no, pero la gran mayoría de los hogares de nuestro país, ¿cierto?, reciben electricidad. ¿Ya? Ahora la gran mayoría de las cosas que realizamos o utilizamos requieren de esta energía eléctrica o electricidad. ¿Ya? Y por último, a partir del 1920 se comienza a producir, ¿cierto?, esto que yo les decía, como una electricidad masiva, que no solamente llega hacia los que son de bajos recursos, sino que empieza a llegar, ¿cierto?, a toda la población. ¿Ya? Chiquillos, me dice un compañero de ustedes que no se escucha. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Qué es lo importante de esta clase, chiquillos? Es que podamos comprender que el tema de la electricidad no es un concepto ajeno, o más que nada no es un concepto independiente, sino que se fue dando con el paso del tiempo. ¿Ya? Era broma. Ah, bueno, no me parece chistosa su broma en todo caso, Gustavo, porque lamentablemente interrumpe la clase. Ya yo igual me desconcentro harto cuando leo el chat. El chat es solamente para preguntas, no para hacer bromas ni nada por el estilo. ¿Ya? Entonces, chiquillos, les pregunto, de todos los científicos que vimos, que revisamos, que les presenté, ¿ustedes conocen alguno? ¿Habían escuchado hablar de alguno de ellos? ¿No? Ya. ¿Por qué yo se los mostré? Porque es importante, porque más adelante, como les decía, por ejemplo, cuando vayan, no sé, en cuarto básico, ¿cómo van a proceder? Perdón, séptimo, octavo, ¿cierto? Sexto, ¿sí? En este caso, cuando sean más grandes, las van a utilizar y van a aplicarlas en fórmulas sobre todo. Les voy a mostrar una pequeña cosita, ¿sí?, que tiene relación con esto, con lo que yo estoy viendo, por ejemplo, con octavo básico, y que tiene que ver con la ley de Joule y la ley de Ohm.
ya que es la forma, ¿cierto?, de calcular la cantidad de energía o electricidad que está en un circuito eléctrico, ¿ya? Y se los voy a ir mostrando así a grandes rasgos nomás, porque no tiene mucha relación con lo que nosotros estamos viendo. Fíjense que primero les presento qué es la ley de Ohm, que tiene que ver básicamente, chiquillos, con los circuitos eléctricos. Después hacemos un desglose, y este desglose me da 3 conceptos súper importantes, que es la intensidad eléctrica, el voltaje y la resistencia, ¿ya? Y esos 3 conceptos se pueden aplicar en una fórmula, que la principal es esta que está acá, I es igual al voltaje partido por la resistencia, ¿ya? Acá les puse un ejemplo, ¿cierto?, de cómo se puede calcular esta ley a partir de los datos que me entregan, ¿ya? Otra cosa también importante tiene que ver con la ley de Joule, que yo mencioné a Joule, ¿cierto?, dentro de los personajes históricos, ¿cierto?, en este caso de la ciencia, ¿sí? Recuerden que él lo que hizo fue descubrir que 2 materiales al frotarlos adquirían una gran temperatura o un gran calor, ¿ya? Para que entiendan quizás un poquito mejor, por ejemplo, acá les voy a mostrar la fórmula. Esta es la fórmula para calcular el calor de un circuito eléctrico según la ley de Joule, ¿sí? Calor es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia al cuadrado por el tiempo. Perdón, no es al cuadrado la resistencia, es solamente el I al cuadrado por R por T, ¿ya? Entonces, ¿para qué les muestro esto? Para que ustedes comprendan que no es solamente porque uno quiera pasar materia o contenido, ¿cierto?, que se muestra, en este caso se muestra, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, estos científicos, Joule y Boyle, Holmes también, principalmente porque ellos son la primera, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, ellos son los creadores, en palabras más simples, ellos son los creadores de la gran mayoría de los conceptos que hoy en día conocemos. ¿Ya? Chiquillos, la clase de hoy día fue un poquito más corta porque me acabo de dar cuenta que hoy día sí terminamos esta unidad, ¿ya? La próxima semana estamos empezando ya nuestra nueva y creo que última unidad, que ya obviamente no tiene nada que ver con los circuitos ni electricidad, ¿ya? Recordarles 2 cosas, ¿sí? Para aquellos que no han rendido la prueba, tienen que hacerla, tienen plazo solamente hasta el viernes, porque o si no, después se va a tomar, ¿cierto?, como inasistencia, ¿ya? ¿Qué más? Hay compañeros que no me han enviado aún el trabajo de los limones. Chiquillos, tienen hasta el viernes para poder entregarlo los que no lo han hecho, ¿ya? Lamentablemente el que no lo entregue va a tener la nota mínima, ¿sí? Eso, chiquillos. No sé si alguien tiene alguna duda, Nixon, Gael, Martín, Gustavo. ¿Alguna duda? ¿No? Espérenme que no estoy viendo el chat. Estoy viendo el chat, perdón. Ya, perfecto. Ya. Espérenme, déjenme prender la cámara ahora sí. Va, no se prendió. Ahí sí. Ya, chiquillo, entonces, si no tenemos nada más de qué conversar.